Estaba de pie frente a Carlos, el rey lobo de estas tierras, en la intimidad de su despacho en la Alhambra. Sus ojos oscuros, antes un remolino de dolor y furia, ahora se posaban en mí con una mezcla insoportable de alivio, gratitud y una traición que dolía casi físicamente. Su madre, Ana Hierro, mi Ana, acababa de revelarlo todo. La verdad, la verdad de que yo la había encontrado hacía semanas, que la había mantenido oculta, que le había permitido sufrir mientras él pensaba que su madre estaba muerta o peor. Y la pregunta pendía en el aire entre nosotros, tan afilada como cualquiera de las espadas que forjo. ¿Por qué, María? ¿Por qué lo hiciste? Recuerdo vívidamente el eco de mis propias palabras, dichas semanas antes, bajo la luz plateada de la luna en un callejón oscuro de un distrito del Zoco, un rincón de Granada. Mis nudillos todavía recordaban la sensación del impacto. La adrenalina aún zumbaba en mis venas, fría y familiar, como una segunda piel. 23 años de existencia, y cada uno había sido una lección de supervivencia. Había aprendido que la belleza y el peligro a menudo bailaban la misma danza macabra bajo la luna, y esa noche el aire sabía a violencia. El grito había perforado la quietud antes de que mis ojos encontraran su origen. Mi mano, por puro instinto, había viajado a la hoja oculta bajo mi vestido carmesí, un hábito grabado a fuego desde la infancia. Moverme antes de pensar, actuar antes de que el miedo pudiera echar raíces, era mi religión. Había sido forjada en combate, moldeada por un pasado del que rara vez hablaba, endurecida por pérdidas que aún acechaban mis sueños como fantasmas. En el callejón, 5 hombres rodeaban una figura frágil. La anciana se aferraba a un zurrón raído, su cabello plateado revuelto, sus ojos desorbitados por el terror. Las risas crueles de los hombres y el brillo de sus armas me confirmaron lo que mi olfato ya había detectado. Problemas. Por favor, susurró la anciana, la voz temblorosa. No tengo nada de valor. El guerrero más grande, un bruto con una sonrisa torcida, se acercó a su bolsa. Eso lo decidiremos nosotros, abuela. No me anuncié, simplemente me moví. El primero cayó antes de que los demás supieran de mi presencia, mi talón conectando con su sien con una fuerza brutal. El segundo se giró, la sorpresa grabada en su rostro, pero yo ya estaba girando, mi vestido girando a mi alrededor como una tormenta roja mientras mi codo encontraba su mandíbula. El crujido resonó en el callejón, un sonido limpio y aterrador. El tercero, algo más rápido, comenzó a sacar su espada, pero yo era poesía en movimiento, aunque una poesía hecha de acero y voluntad. Cada movimiento era preciso, cada golpe calculado. Había pasado mi vida preparándome para momentos como este, entrenando cuando otros dormían, exigiéndome cuando otros descansaban. Mi cuerpo era un arma, afilada y letal. Se agachó para esquivar un golpe salvaje, sintiendo el aire partirse sobre mi cabeza. Mi puño se estrelló contra su plexo solar, robándole el aliento. Mientras se doblaba, le levanté la rodilla para golpear su rostro descendente. Se desplomó como un títere al que le cortaron las cuerdas. Los 2 restantes retrocedieron, el miedo reemplazando su confianza inicial. En sus ojos vi el cálculo, el momento en que la bravuconería se desmorona ante la realidad. Eran hombres acostumbrados a acechar a los débiles, a usar la superioridad numérica y la intimidación. Nunca se habían enfrentado a alguien que luchara con tanta precisión, con una furia tan controlada. «¿Ahora se van?», dije, la voz baja y fría como el viento invernal de los Montes de León. «¿O se unen a sus amigos en el suelo?». Sentía el corazón martillearme en el pecho, no por el esfuerzo,
sino por la familiar descarga del combate, la claridad que llegaba cuando la supervivencia dependía de decisiones de una fracción de segundo. Así era yo, siempre lo había sido. Una guerrera nata, moldeada por circunstancias que nunca pude cambiar, definida por las decisiones que tomaba cada día. Uno fue lo suficientemente inteligente como para huir, desapareciendo en las sombras sin mirar atrás. El otro, lo suficientemente tonto como para probar su suerte. Se lanzó con un rugido, la hoja cortando hacia mi garganta. Esquivé, le agarré la muñeca y la torcí. La hoja tintineó en el empedrado. Le barrí las piernas, usando su propio impulso en su contra, y cayó con la fuerza suficiente para hacerle rechinar los dientes. Mi pie se presionó contra su pecho, aplicando la presión justa para mantenerlo inmovilizado. Dije que se fueran, repetí. Se arrastró lejos en cuanto lo solté, desapareciendo en las sombras como humo. El silencio volvió al callejón, roto solo por los gemidos suaves de los guerreros inconscientes y la respiración entrecortada de la anciana. Me giré hacia ella, extendiendo una mano suave. Mi actitud cambió de guerrera a protectora en un instante. ¿Está herida?, pregunté con voz dulce, ayudándola a levantarse. La anciana me miró con unos ojos que, a pesar de su miedo, tenían una claridad sorprendente. Eran ojos que habían visto mucho, soportado más, y que reconocieron algo en mí que quizás ni yo misma conocía. Niña, suspiró, apretando mis manos con una fuerza inesperada. Eres una bendición enviada por la luna misma. No sé cómo agradecerte. No hay de qué, respondí, recogiendo su zurrón. Está lejos de casa. Puedo acompañarla. Es usted muy amable, querida. La anciana estudió mi rostro a la luz de la luna, algo ilegible parpadeando en sus facciones. ¿Puedo saber el nombre de mi salvadora? María, María Galindo. María, repitió la mujer, como saboreando el nombre, memorizándolo. Soy Ana Hierro. El nombre no significaba nada para mí, pero asentí cortésmente, ofreciéndole mi brazo como apoyo. Mientras caminábamos por las tranquilas calles, Ana habló, su voz llevando el peso de historias incontables. Debo confesarte algo, niña. No soy una simple anciana indefensa perdida en la noche. Soy la madre del rey lobo. Mis pasos vacilaron, apenas perceptible. El rey lobo, Carlos Hierro, incluso en mi existencia solitaria, había oído las historias. Un gobernante temido y venerado. Un guerrero cuya fuerza solo era igualada por su crueldad al proteger su territorio. Un hombre que, al parecer, había estado buscando a su madre desaparecida durante años. Su hijo debe estar muy preocupado, dije con cautela. La expresión de Ana se ensombreció, las líneas alrededor de sus ojos se hicieron más profundas. Aún no sabe que estoy desaparecida. Salí del palacio hace 3 días, persiguiendo un recuerdo, una parte de mi pasado que creía haber perdido para siempre. Pero me perdí, me confundí. La ciudad ha cambiado tanto desde que era joven. Hizo una pausa, su voz bajando a un susurro. Están pasando cosas en el palacio, María, cosas que me hicieron sentir insegura en mi propia casa. Necesitaba tiempo para pensar, para entender, pero me temo que solo he empeorado las cosas. ¿Alguien la amenaza en el palacio? No amenazar, exactamente, pero observar, siempre observar. Me sentía como una prisionera en seda. Cada movimiento mío monitorizado, cada conversación reportada. Necesitaba respirar, recordar quién era antes de convertirme en la madre de un rey. El agarre de Ana en mi brazo se apretó. Prométeme que no le dirás a nadie que me encontraste. Todavía no. Necesito regresar a mi manera.
Quise discutir, señalar el peligro en el que se encontraba la anciana, pero algo en los ojos de Ana me detuvo. Era una mujer que había sobrevivido más de lo que la mayoría podría imaginar, que había criado un hijo lo suficientemente poderoso como para imponer respeto a los guerreros más feroces. Se merecía su dignidad, su elección. Lo prometo, dije en voz baja, pero al menos déjame asegurarme de que llegue a casa a salvo. Hay más peligros que ladrones en estas calles. Ana sonrió, la calidez rompiendo su preocupación como el amanecer a través de las nubes de tormenta. Me recuerdas a alguien que conocí una vez. Tenía tu fuego, tu fuerza. Murió protegiendo a quienes no podían protegerse a sí mismos, al igual que tú esta noche. Continuamos caminando, y ella comenzó a hablar de su hijo, pintando una imagen de un hombre que yo nunca hubiera imaginado bajo la corona. Habló de un niño que lloraba al encontrar animales heridos, que pasaba noches aprendiendo a curarlos. Habló de un joven que asumió el trono demasiado pronto, lanzado al poder por la tragedia, obligado a convertirse en acero cuando quería hacer seda. Ahora estás solo, dijo Ana en voz baja. Aleja a todo el mundo, teme que la cercanía traiga dolor. Gobierna con mano de hierro porque cree que es la única manera de mantener a su gente a salvo. Pero veo la soledad en sus ojos, el peso que carga. Necesita a alguien que pueda ver más allá de la corona, más allá del poder. Alguien lo suficientemente fuerte como para estar a su lado, no detrás de él. Escuché, mi corazón inesperadamente agitado por el retrato de este rey solitario. Había pasado mi propia vida sola, eligiendo la soledad sobre la vulnerabilidad, la fuerza sobre la conexión. Quizás el rey lobo y yo no éramos tan diferentes. Al llegar al borde del distrito del palacio, el amanecer comenzaba a pintar el horizonte en tonos de rosa y oro. Ana se detuvo, girándose para mirarme con una expresión que contenía gratitud y algo más profundo, algo que casi parecía esperanza. María Galindo, me has dado más que mi vida esta noche. Me has recordado que todavía hay guerreros con honor en este mundo. Gente que lucha no por la gloria, sino por lo que es justo. Metió la mano en su zurrón y sacó un pequeño colgante, plata bruta en forma de media luna con un lobo en el centro. Toma esto, lleva mi sello personal. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, ven al palacio y muéstraselo a los guardias. Te llevarán a mí. Intenté negarme, pero ella lo presionó en mi palma con una sonrisa conocedora. Tengo la sensación, dijo la anciana misteriosamente, de que nos volveremos a ver muy pronto, quizás antes de lo que cualquiera de nosotras espera. Luego se fue, desapareciendo por una entrada de servicio con la gracia de alguien que conocía los caminos secretos del palacio. Me quedé sola en el amanecer naciente, el colgante frío contra mi palma, preguntándome por qué mi corazón se sentía más pesado ahora que antes de haber salvado a la anciana. Había pasado años construyendo muros a mi alrededor, protegiendo mi corazón de las heridas que la conexión inevitablemente traía. Pero algo en las palabras de Ana, en la imagen de un rey solitario en un palacio frío, había agitado algo en mi pecho que creía muerto hacía mucho tiempo. Volví a mi pequeña habitación encima de la herrería donde trabajaba, el colgante guardado en mi bolsillo. Pero el sueño no llegaba. Mi mente no dejaba de volver a las palabras de Ana, al cuadro que había pintado de su hijo. Un rey que gobernaba con hierro pero que sangraba como el resto de los mortales. Un hombre que tenía todo, excepto lo que más importaba. La habitación se sentía más pequeña de lo habitual, las paredes cerrándose mientras los recuerdos amenazaban con abrumarme. Había elegido esta soledad deliberadamente. La había construido ladrillo a ladrillo después de perder a todos los que me importaban. Mis padres, arrebatados por una enfermedad cuando apenas tenía 10 años.
Mi mentora, la mujer que me crió después, asesinada defendiendo nuestro pueblo de los incursores. Cada persona a la que me había atrevido a cuidar me había sido arrebatada, dejándome con nada más que habilidades de supervivencia y la determinación de nunca volver a sentir ese tipo de dolor. Sin embargo, algo en la historia de Ana había resquebrajado la armadura que llevaba alrededor de mi corazón. La imagen de un rey solitario en un palacio frío reflejaba mi propia soledad demasiado de cerca como para ignorarla. Me preguntaba si él también se quedaba despierto por la noche, mirando al techo, contando las formas en que mantenía el mundo a raya. Me preguntaba si sentía el mismo dolor hueco que yo, la sensación de que la vida era algo que soportar, no algo que abrazar. El amanecer me encontró en la fragua, buscando consuelo en el trabajo familiar, en la honesta simplicidad del martillo chocando contra el acero. El fuego rugía, proyectando sombras danzarinas en las paredes del taller. El sudor perlaba mi frente mientras trabajaba, mis músculos moviéndose con precisión practicada. Esta era mi meditación, mi oración, mi forma de dar sentido a un mundo que a menudo no tenía sentido en absoluto. Estaba trabajando en la fragua, los brazos doloridos de forjar una nueva hoja, el sudor humedeciendo mi cabello blanco. Cuando la campana de la puerta sonó, levanté la vista, esperando ver un cliente habitual, y en su lugar me encontré con la presencia más imponente que jamás había encontrado. Él estaba en el umbral como una tormenta con forma humana, alto y de hombros anchos, con largo cabello negro recogido hacia atrás, de un rostro que podría haber sido tallado en granito. Una barba espesa enmarcaba una mandíbula de determinación, y sus ojos, oscuros como la medianoche, recorrieron la tienda con una conciencia depredadora. Vestía ropas de viaje sencillas, pero no podían disfrazar el poder que emanaba de él como el calor de la fragua. Este era un hombre que conocía la violencia íntimamente, que vestía la autoridad como una segunda piel. Nuestras miradas se encontraron, y sentí que algo me golpeaba el pecho con la fuerza de un martillo de guerra. Reconocimiento, pero no el tipo que nace de un encuentro anterior. Esto era más profundo, más primario, como si mi alma hubiera estado buscando algo que no sabía que faltaba hasta ese preciso momento. El hombre parecía igualmente afectado. Sus ojos se abrieron ligeramente, su mano moviéndose inconscientemente hacia su pecho como para calmar un corazón acelerado. «Busco un arma», dijo, su voz un profundo murmullo que pareció resonar en mis huesos. «Algo personalizado. Me dijeron que el herrero aquí hace un trabajo excepcional». Encontré mi voz, aunque salió más áspera de lo que pretendía. «Esa sería yo. ¿Qué tipo de arma?» «Una hoja, larga, equilibrada para alguien de mi altura y fuerza. Necesito que sea perfecta, inquebrantable». Se adentró en la tienda, su presencia pareciendo llenar cada rincón. «¿Puedes hacerlo?» «Puedo hacerle una hoja que le sirva bien», dije, encontrando su mirada con un desafío en la mía. «Pero nada es inquebrantable. Todo tiene sus límites, su debilidad. La pregunta es si usted es lo suficientemente hábil como para asegurarse de que la suya nunca llegue a su punto de quiebre». Una sonrisa se dibujó en sus labios, el aprecio parpadeando en esos ojos oscuros. «Palabras sabias. ¿Cuál es su nombre, Herrera?» «María Galindo. ¿Y usted es?» Vaciló por un instante y juraría que vi algo vulnerable brillar en sus facciones antes de que la máscara regresara. «Carlos, solo Carlos. Sin título, sin apellido. Pero yo sabía, había visto suficientes pinturas, escuchado suficientes descripciones. Era el rey lobo quien estaba en mi modesta tienda, pidiéndome que le forjara un arma. «Carlos», repetí, eligiendo honrar su aparente deseo de anonimato.
¿Cuándo necesita esta hoja? ¿Puedo esperar por calidad? ¿Una semana? ¿Dos? Vuelva para tomar medidas y discutir el diseño. Asintió, pero no se movió hacia la puerta. En cambio, me estudió con una intensidad que me erizó la piel. Eres fuerte, observó. Lo veo en cómo te mantienes, cómo te mueves. No muchas mujeres eligen la fragua. No a muchas mujeres se les da la opción, respondí, un tono agudo en mi voz. Yo tomé la mía. Bien. Su aprobación se sintió como la luz del sol rompiendo entre las nubes. El mundo necesita más personas que tomen sus propias decisiones en lugar de aceptar lo que se les entrega. Se giró para irse, luego se detuvo en la puerta. ¿Alguna vez sientes que estás esperando algo, María? Como si toda tu vida te hubiera estado preparando para un momento que aún no ha llegado. Se me cortó la respiración. Cada día. Nuestras miradas se sostuvieron por un largo momento. Algo eléctrico e innegable crepitaba en el espacio entre nosotros. Luego se fue, dejándome de pie a raíz de su presencia. Mi corazón latía por razones que nada tenían que ver con el miedo. Esa noche no pude dejar de pensar en él, en la forma en que se movía con gracia letal, en la inteligencia que ardía en sus ojos, en la sensación de que acababa de encontrar algo que cambiaría mi vida irrevocablemente. Saqué el colgante, lo giré entre mis dedos y la comprensión me golpeó como un rayo. Carlos Hierro, el rey lobo, el hijo solitario que Ana había descrito con tanto amor y preocupación, el hombre que acababa de encargarme una hoja. El sueño era imposible. Recorrí mi pequeña habitación de un lado a otro, mi mente acelerada con preguntas y complicaciones. Debía decirle que había encontrado a su madre. Debía revelar que conocía su identidad. ¿Qué juego estaba jugando el destino, uniéndonos así? Al llegar el amanecer, había tomado una decisión. Honraría la petición de privacidad de Ana, pero cumpliría mi promesa de garantizar la seguridad de la anciana. Y en cuanto a Carlos, le forjaría la mejor hoja que jamás hubiera creado, y vería a dónde conducía esta extraña conexión. Durante las siguientes 2 semanas, Carlos regresó a mi tienda a diario. Cada visita comenzaba con discusiones sobre la hoja que quería forjada, sobre el equilibrio y la retención del filo, sobre cómo cantaba el acero cuando estaba templado correctamente. Pero nuestras conversaciones inevitablemente se desviaban a otros temas. La primera vez que regresó, estaba lista. Había dibujado diseños, considerado su altura y complexión, calculado la distribución del peso que mejor le serviría. Pero cuando cruzó mi puerta, todas mis preparaciones profesionales se dispersaron como ceniza en el viento. Su presencia llenaba el espacio, hacía que el aire se sintiera cargado, eléctrico. He estado pensando en lo que dijiste, comenzó sin preámbulos, sobre que todo tiene sus límites, su debilidad. Es cierto, pero me pregunto si reconocer la debilidad nos hace más fuertes o simplemente más vulnerables. Dejé mis herramientas, dándole toda mi atención. Ambas cosas, creo. La negación no hace desaparecer la debilidad. Solo significa que no puedes prepararte para ella, no puedes protegerla. Es mejor saber dónde eres vulnerable para poder defenderte adecuadamente. Sus ojos tenían una intensidad que me calentaba la piel. ¿Y tú, María? ¿Dónde eres vulnerable? La pregunta era demasiado íntima, demasiado penetrante, pero me encontré respondiendo con honestidad. En todas partes. Por eso lo protejo todo. Eso suena agotador. Lo es. La admisión me sorprendió, pero es más seguro que la alternativa. Se acercó, estudiándome el rostro como si intentara memorizar cada detalle. ¿Y cuál es la alternativa? Dejar que alguien se acerque lo suficiente como para lastimarte.
Enfrenté su mirada con firmeza, negándome a apartarla, aunque mi corazón se aceleraba. O darles el poder de destruirte o salvarte, sugirió en voz baja. Esas palabras quedaron suspendidas entre nosotros, pesadas de implicación, y sentí que algo se movía en mi pecho, como una puerta que había mantenido cerrada con llave durante años. Al día siguiente me trajo café, fuerte y amargo, tal como a mí me gustaba, aunque nunca le había dicho mi preferencia. Le pregunté al dueño de la tienda qué pedía siempre la herrera de cabello blanco. Explicó ante mi expresión de sorpresa. Quería saberlo todo sobre ti. ¿Por qué? La pregunta se escapó antes de que pudiera detenerla. Porque me fascinas. Palabras simples, pero cayeron con el peso de una promesa. Me encuentro con cientos de personas cada mes. Asesores, guerreros, nobles que buscan favores. Todos quieren algo de mí. Todos ven la corona antes de ver al hombre. Pero tú me miras como si fuera un cliente más, como si mi título no significara nada. ¿Te molesta? No. Él sonrió y transformó sus rasgos severos en algo casi juvenil. Es lo más refrescante que he experimentado en años. Él hablaba de la carga del liderazgo, de decisiones que dejaban cicatrices que nadie más podía ver. Yo hablaba de una independencia duramente ganada, de encontrar fuerza en la soledad. Hablamos de filosofía y combate, de arte y honor, de cómo la luna se veía diferente cuando uno estaba verdaderamente solo. En la tercera visita, se quedó horas observándome trabajar, haciéndome preguntas sobre metalurgia y técnica. Su inteligencia me sorprendió, la forma en que captaba conceptos complejos rápidamente. Las preguntas reflexivas que revelaban una mente que buscaba constantemente comprender. «Podrías aprender esto», dije, sintiéndome audaz. «Herrería. Si quisiera, ¿me enseñarías?» La pregunta era casual, pero sus ojos tenían algo vulnerable, esperanzador. «Quizás si demuestras ser un estudiante decente». «Soy un estudiante terrible», admitió con una carcajada. «Cuestiono todo, desafío a mis maestros, me opongo a las instrucciones». «Entonces nos llevaremos bien», respondí, sorprendiéndome con la calidez de mi voz. «No quiero obediencia, quiero compromiso». Con cada visita, las máscaras que usábamos para el mundo se deslizaban un poco más. Él me habló del peso de una corona heredada demasiado joven, de tomar decisiones que costaban vidas sin importar qué elección hiciera. Yo le hablé de aprender a luchar porque el mundo era cruel con aquellos que no podían defenderse, de elegir el aislamiento porque la pena era una carga que no podía soportar de nuevo. «¿Por qué vives sola?», preguntó una tarde, observándome trabajar el fuelle, la luz del fuego bailando en mis pálidas facciones, iluminando la determinación en mis movimientos. «¿Por qué vive cualquiera?», repliqué, sin mirarlo, concentrándome en las llamas que necesitaban ser avivadas. «La gente se va, la gente muere, la gente decepciona. Es más fácil depender solo de uno mismo». «Más fácil», asintió en voz baja, acercándose sin que pareciera darse cuenta. «Pero no mejor». Finalmente lo miré a los ojos, viendo mi propia soledad reflejada allí como una imagen en un espejo. «¿Y qué sabes tú de mejor, Carlos? Pareces un hombre que entiende bien la soledad». «Demasiado bien». Se acercó más, atraído por una fuerza que ninguno podía nombrar. «He pasado años construyendo muros, María, convenciéndome de que la fuerza significaba estar solo, que ser intocable significaba estar a salvo. Pero últimamente he empezado a preguntarme si simplemente me he hecho prisionero de mi propia creación». «Todos somos prisioneros de algo», dije suavemente, mis manos deteniéndose en mi trabajo.
La pregunta es si tenemos el coraje de buscar la libertad. Extendió la mano, su mano flotando cerca de mi rostro, pero sin tocarme del todo, como si temiera que me desvaneciera si hacía contacto. ¿Y si la libertad significa arriesgarlo todo? ¿Y si significa dejar pasar a alguien por los muros? Entonces tienes que decidir, susurré, mi corazón latiendo en mi pecho. Si estar a salvo vale la pena morir lentamente de soledad. Su mano finalmente hizo contacto, sus dedos callosos suaves mientras trazaban mi mandíbula. El toque envió electricidad por mis venas, despertando partes de mí que creía muertas. Debería haberme alejado, debería haber mantenido la distancia que me había mantenido a salvo durante tanto tiempo. En cambio, me encontré inclinándome hacia su toque, cerrando los ojos mientras saboreaba la simple conexión humana que me había negado durante años. María, suspiró, y mi nombre en sus labios sonó como una oración, una súplica, una promesa. Pero antes de que ambos pudieran acercarse más, la puerta de la tienda se abrió de golpe. Un guerrero estaba allí, con el rostro enrojecido por el esfuerzo, sus ojos encontrando a Carlos inmediatamente. Su Majestad, jadeó, y mis ojos se abrieron de golpe. Perdone la interrupción, pero ha habido un incidente en el palacio. Su presencia es requerida de inmediato. El momento se hizo añicos. Carlos retrocedió, la calidez de su expresión reemplazada por la fría máscara del rey lobo. Me miró, leyendo la comprensión en mis ojos. Lo sabías, dijo en voz baja. Lo sospechaba. Y no dijiste nada. Viniste aquí buscando anonimato. Yo lo honré, respondí, encontrando su mirada con firmeza. Además, sigues siendo solo Carlos para mí. La corona no cambia quién eres aquí dentro. Algo en su expresión se suavizó. Tengo que irme, pero María, esta conversación no ha terminado. Lo sé. Se fue con su guardia, pero el espacio que dejó se sentía más vacío de lo que tenía derecho a sentirse. Regresé a la fragua, entregándome al trabajo con renovada intensidad, tratando de ignorar la forma en que mi mano todavía cosquilleaba donde la suya me había tocado la cara. La hoja que estaba forjando para él tomaba forma bajo mi martillo, cada golpe imbuido de más que solo habilidad. Vertí en ella mi confusión, mi soledad, mi esperanza que despertaba. Esto sería más que un arma. Sería una promesa forjada en acero. Un momento. Aquí tengo que parar la historia. ¿Esto es real? Un rey lobo que busca a su madre perdida y yo, una herrera solitaria de un rincón de Granada, ¿soy la única que puede unir los puntos? No sé. A veces la vida es así de rara, ¿verdad? Uno vive pensando que lo tiene todo bajo control, que sabe lo que quiere, que conoce el mundo, y de repente, ¡zas!, un hombre te mira a los ojos y todo lo que creía saber se desmorona. Y encima, es un rey con problemas serios. En mi vida, siempre confié en mis manos, en el sudor y el metal. Eso era tangible, pero esta conexión, estos sentimientos, esto es de otro nivel, un nivel de locura quizás. Pero ya que estamos en esto, sigamos, ¿no? A ver qué pasa, que yo también quiero saber. Pasaron 3 días sin noticias de Carlos y me encontré mirando la puerta con una frecuencia vergonzosa. Me dije a mí misma que era una preocupación profesional, que simplemente quería terminar el encargo. Pero mi corazón sabía la verdad. En esas breves semanas, el rey lobo se había colado entre defensas que había tardado años en construir, y me aterrorizaba lo que eso significaba. Al cuarto día, Ana apareció en mi tienda. La anciana parecía demacrada. La preocupación surcaba profundamente las líneas de su rostro. María, gracias a la luna que te encontré, necesito tu ayuda. La hice entrar rápidamente,
cerrando la puerta a las miradas curiosas. ¿Qué pasa? ¿Estás en peligro? No yo, Carlos. Las manos de Ana temblaban mientras me agarraba los brazos. Se ha convencido de que he sido secuestrada o asesinada. Está poniendo la ciudad patas arriba, arrestando a cualquiera que pueda tener información. Su dolor y su rabia lo están consumiendo. He intentado regresar. He intentado hacerles saber que estoy a salvo, pero los guardias en los que confiaba son los mismos que me hicieron huir. No me dejan acercarme a él. La comprensión me golpeó como agua fría. Los que te estaban vigilando, te están alejando de tu hijo. Lo han envenenado contra mí, le han hecho pensar que estaba en peligro por amenazas externas, cuando el peligro siempre estuvo dentro de los muros del palacio. Se está gestando un golpe, María. Quieren a Carlos vulnerable, aislado. Quieren que cometa errores nacidos del dolor para poder socavar su autoridad. Mi mente se aceleró. Los instintos tácticos perfeccionados por años de entrenamiento se activaron. Necesitamos pruebas. Necesitamos exponerlos. Necesitamos hacer que me lleves con Carlos. Pero vigilan cada entrada del palacio. Me matarán antes de que llegue a él. Eliminarán a la única persona que podría revelar su traición. Los ojos de Ana suplicaron. Pero tú, María, tú tienes el colgante. Tú tienes acceso. Y más que eso, tienes la confianza de mi hijo. Vi cómo te miraba cuando creía que nadie lo observaba. Vi la dulzura en sus ojos, la forma en que sonreía cuando hablaba de la herrera que lo desafiaba. El calor subió a mis mejillas. ¿Hablaba de mí constantemente? Ana sonrió a pesar de la gravedad de la situación. Lo has alcanzado, niña. Has tocado un corazón que temía que se hubiera congelado más allá de todo de cielo. Ahora te pido que uses esa conexión para salvarlo. Llévame al palacio. Ayúdame a llegar a mi hijo antes de que sea demasiado tarde. No dudé. Cuéntame todo lo que sabes sobre estos traidores. Planearon durante toda la noche, trazando el diseño del palacio basándose en el conocimiento íntimo de Ana, identificando a los conspiradores, elaborando una estrategia. Al amanecer estábamos listas. Me puse mi mejor vestido, el carmesí que se había convertido en mi armadura en un tipo diferente de batalla. Me até cuchillas ocultas a los muslos, armas disimuladas en el cabello. Me preparé para la violencia mientras rezaba para que pudiéramos evitarla. Ana viajaría disfrazada como mi anciana sirvienta, oculta a plena vista. Las puertas del palacio se alzaban ante nosotras como la boca de una gran bestia. Presenté el colgante a los guardias, mi voz firme y segura. La dama Hierro me ha ordenado atenderla. Tengo asuntos personales con la madre del rey lobo. Los guardias examinaron el colgante, la sorpresa parpadeando en sus rasgos. Este era un auténtico sello real, imposible de falsificar. No tuvieron más remedio que concedernos la entrada. El palacio era una obra maestra de arquitectura e intimidación. Techos altos y columnas de mármol, tapices que representaban grandes batallas y profundas victorias. Los sirvientes se apresuraban por los pasillos con la cabeza inclinada, sus movimientos rápidos y temerosos. Una atmósfera de tensión impregnaba cada piedra, cada conversación susurrada. Ana y yo nos movíamos por los corredores con un propósito. Ana nos dirigía hacia el estudio privado de Carlos, pero al doblar una esquina nos encontramos el paso bloqueado por 5 hombres con uniformes de la guardia del palacio, sus manos en sus armas, sus expresiones frías y conocedoras. «Me temo que se ha perdido, Herrera», dijo el líder, su sonrisa afilada como un cristal roto. «Estos pasillos están restringidos. Llevo el sello de la Dama Hierro. Tengo todo el derecho a estar aquí». «La Dama Hierro está muerta». Otro guardia se burló. «Hace días.
Así que quienquiera que le haya dado ese colgante era un impostor, un ladrón, y usted es cómplice de su crimen. Sentí que Ana se tensaba a mi lado y apreté la mano de la anciana en señal de advertencia. Tranquila, oculta. Entonces llevaré mi queja directamente al rey lobo, dije fríamente. Me temo que eso no será posible. Los guardias desenvainaron sus armas, el acero susurrando contra el cuero. Verá, el rey está indispuesto por el dolor. No ve a nadie. Y usted, querida Herrera, va a desaparecer, al igual que la anciana. Se movieron para rodearme, confiados en su número, en su entrenamiento. Vieron a una sola mujer con un vestido, una anciana sirvienta acurrucada detrás de ella. Vieron una presa fácil, estaban a punto de aprender su error. Me moví como un rayo en forma humana. Mi mano fue a mi muslo, sacando la hoja oculta en un movimiento fluido. Desvié el primer golpe del guardia y clavé mi hoja en su hombro, obligándolo a soltar su arma con un aullido de dolor. Giré, mi vestido ondeando como sangre extendiéndose sobre el agua, y mi pie conectó con la rodilla del segundo guardia, hiperextendiéndola con un crujido audible. Los tres restantes convergieron, pensando en abrumarme con ataques coordinados. Fui más rápida. Esquivé una hoja, usé el impulso del atacante para lanzarlo contra su compañero, y cayeron en una maraña de extremidades y maldiciones. El último guardia logró acercarse, su espada arqueándose hacia mi cuello. Le agarré la muñeca, la retorcí hasta que su agarre se aflojó y le barrí las piernas. Al caer, le quité su arma y le presioné la punta en la garganta. Ahora, dije, respirando con dificultad, mi cabello blanco revuelto alrededor de mi cara, mi vestido rasgado, pero mis ojos brillando con furia. Nos llevarás al rey lobo y le explicarás por qué acabas de intentar asesinar a la mujer que lleva el sello de su madre. ¿Está viva?, jadeó uno de los guardias caídos. Pero les dijeron mentiras, dijo Ana, dando un paso adelante y echándose la capucha hacia atrás. Mentiras destinadas a hacer vulnerable a mí. Y dijo a socavar su gobierno. Y todos cayeron en ellas como los necios traidores que son. El sonido de pasos corriendo resonó por el pasillo. Aparecieron más guardias, pero estos llevaban insignias diferentes, expresiones diferentes. Estos eran leales al rey. «¡Alto!», ordenó su capitán, observando la escena con ojos penetrantes. «¿Qué significa todo esto?». «Capitán Aldrich», dijo Ana con alivio. «Gracias a la luna, estos hombres son traidores. Me han tenido prisionera, alimentando información falsa a mi hijo. Arrestadlos». Los ojos del capitán Aldrich se abrieron de reconocimiento e incredulidad. «Dama Hierro está viva, pero el rey, él ha estado...». Se giró hacia sus hombres. «Arrestad a estos traidores inmediatamente y que alguien busque al rey lobo. Decidle que su madre ha regresado». Los traidores fueron arrastrados, aún gimiendo por mi eficiente desmantelamiento de sus fuerzas. El capitán Aldrich nos escoltó a Ana y a mí más profundamente en el palacio, hacia el ala real, hacia Carlos. Lo encontramos en su estudio, de pie junto a la ventana que daba a la ciudad, sus anchos hombros encorvados bajo un peso invisible. No se giró cuando entramos, su voz áspera como grava. «Capitán, di órdenes de no ser molestado». «Su Majestad», dijo Aldrich suavemente, «hay alguien aquí para verle». «Dije que no veo a nadie, no hasta...». «¡Carlos!». La voz de Ana cortó su desesperación como una hoja a través de la seda. Él giró. Su rostro se transformó del dolor al shock, a la esperanza desesperada en el espacio de un latido. «Madre». Ana abrió los brazos, las lágrimas rodando por sus mejillas curtidas. «Estoy aquí, hijo mío, estoy aquí».
Carlos cruzó la habitación en 3 largas zancadas y atrajo a su madre a un abrazo que hablaba del alivio de un niño y la desesperación de un rey. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos, y sentí que mis propios ojos se humedecían al presenciar la reunión. Pensé que estabas muerta, susurró en el cabello de ella. Pensé que te había perdido. Me he vuelto loco, madre. He destrozado la ciudad tratando de encontrarte, viendo amenazas en cada sombra. Lo sé, cariño, lo sé, pero estoy a salvo. Gracias a ella. Ana se apartó, señalándome a mí, que había estado intentando fundirme con el fondo. Ella me encontró hace 3 semanas, me salvó de unos atacantes en el distrito del mercado. Me mantuvo a salvo, honró mi petición de discreción hasta que pudiera exponer a los traidores en tu propia guardia. Los ojos de Carlos me encontraron y el peso de su mirada me cortó la respiración. En su rostro vi una docena de emociones luchando por el dominio: alivio, gratitud, confusión y algo más profundo, algo que me aceleró el corazón. «¿Sabías dónde estaba?», dijo lentamente. «Todos esos días que venías a tu tienda, todas esas conversaciones, y tú lo sabías». Ella me pidió que no lo dijera. Dije simplemente. Necesitaba tiempo para entender lo que estaba pasando, para reunir pruebas. No podía traicionar su confianza. Incluso sabiendo por lo que estaba pasando, incluso viéndome destrozarme con el dolor y la rabia. Mantuve su mirada con firmeza, negándome a apartarla del dolor que había allí. Incluso entonces, porque ella confió en mí cuando era más vulnerable, y yo no rompo mis promesas. Con nadie. Algo en su expresión cambió, la ira se derritió en algo parecido al asombro. «Eres extraordinaria», suspiró. «Es más que extraordinaria», interrumpió Ana, una sonrisa cómplice jugando en sus labios. Ella derrotó a 5 guardias del palacio ella sola hace un momento, protegiéndome de los traidores que querían silenciarme. Luchó como una guerrera nata, como alguien destinada a cosas más grandes que la fragua de un herrero. ¿5 guardias? Las cejas de Carlos se alzaron. «María, sabía que eras fuerte, pero...» Le dije que tomé mis propias decisiones, lo interrumpí. Una de esas elecciones fue aprender a protegerme a mí misma y a los demás. Otra fue honrar mi palabra incluso cuando era difícil, y otra fue... Vacilé, luego decidí ser valiente. Otra fue confiar en ti con la verdad, aunque apenas te conozco. El capitán Aldrich se aclaró la garganta. «Su Majestad, deberíamos interrogar a los traidores, descubrir la magnitud total de la conspiración». «Sí, hacedlo, pero Aldrich, no les mostréis piedad. Cualquiera que pudiera herir a mi madre, que pudiera manipularme en mi dolor, merece todo el peso de la justicia del rey». El capitán saludó y se retiró, dejándonos a los 3 solos en el estudio. Ana, con la sabiduría de las madres de todo el mundo, reconoció un momento en el que su presencia ya no era necesaria. «Carlos, cariño, estoy agotada. Debería descansar. María, te quedarías. Acompaña a mi hijo. Creo que ustedes dos tienen mucho que discutir». Antes de que cualquiera de nosotros pudiera protestar, se deslizó fuera de la habitación, cerrando la puerta con un clic decisivo. El silencio se extendió entre nosotros, pesado con palabras no dichas y una atracción innegable. Carlos se acercó a un aparador, sirvió 2 copas de vino y me ofreció una. Nuestros dedos se rozaron al aceptarla, y la chispa del contacto nos hizo respirar hondo a ambos. «No sé si darte las gracias o enfurecerme contigo», admitió Carlos, bebiendo un largo trago. «Salvaste la vida de mi madre. La mantuviste a salvo cuando yo no pude. Pero me dejaste sufrir.
Me dejaste creer lo peor. ¿Habrías actuado diferente? Pregunté en voz baja. Si alguien que apenas conocías te hubiera dicho que tu madre estaba a salvo, pero no podía decirte dónde, no podía traértela hasta que la amenaza fuera neutralizada, ¿les habrías dado las gracias o los habrías encarcelado por retener información? Él lo consideró, su expresión pensativa. Tienes razón. Lo habría visto como una amenaza, una manipulación. Estaba demasiado consumido por el dolor para pensar con claridad. Dejó su copa y se acercó a mí, su presencia abrumadora en el espacio íntimo. Pero ahora sé la verdad. Ahora puedo ver con claridad. Y lo que veo es una mujer de extraordinario coraje y lealtad. Una mujer que lucha por lo que es justo, no por lo que es fácil. Una mujer en la que no puedo dejar de pensar. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Carlos, no. Levantó una mano, deteniendo mi protesta. No me digas que estoy equivocado. No me digas que tú tampoco sientes esto. He pasado semanas tratando de entender por qué una herrería se sentía más como un hogar que mi palacio. ¿Por qué las conversaciones sobre acero y fuerza me hacían sentir más vivo que gobernar un reino? Y ahora lo entiendo. No era la tienda, eras tú. No soy nadie, susurré, el miedo haciendo temblar mi voz. Soy una herrera. Una mujer sin familia, sin conexiones, sin... Lo eres todo. Me tomó el rostro entre sus manos, su toque suave, a pesar de los callos ganados por años de empuñar armas. Eres feroz y honesta y leal. Me desafías, me cuestionas. Ves más allá de la corona al hombre que hay debajo. ¿Tienes idea de lo raro que es eso? ¿De lo precioso? Apenas me conoces. Conozco lo suficiente. Sé que salvaste a mi madre sin esperar recompensa. Sé que honraste su confianza incluso cuando te costó. Sé que puedes derrotar a 5 guerreros entrenados sin sudar. Sé que forjas acero con la misma pasión que yo solo he sentido por la batalla. Sus pulgares trazaron mis pómulos y me encontré inclinándome hacia su toque, ahogándome en las oscuras profundidades de sus ojos. Sé que cuando estoy contigo me siento menos solo que en años. Dime que no sientes lo mismo. Dime que esta conexión solo está en mi mente y me iré. Intenté hablar, intenté negar la verdad que gritaba en mi pecho, pero las palabras no salían porque tenía razón. Yo también lo sentía. Este tirón imposible, esta sensación de que había estado esperando toda mi vida para conocerlo. En su presencia, mis muros cuidadosamente construidos se desmoronaron hasta convertirse en polvo. En sus ojos vi un futuro que nunca me había atrevido a imaginar. Estoy aterrorizada, admití, mi voz apenas audible. He pasado tanto tiempo sola, tanto tiempo creyendo que la conexión solo traería dolor. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si esto no funciona? Entonces lo enfrentaremos juntos, dijo simplemente. Pero María, he enfrentado ejércitos. He tomado decisiones imposibles. He sobrevivido a traiciones y pérdidas que romperían a hombres menores. Nada de eso me asusta tanto como la idea de dejarte salir de este palacio y no volver a verte. Así que te lo pido, te lo ruego. Danos una oportunidad. Déjame demostrar que algunos riesgos valen la pena. Apenas podía respirar, apenas podía pensar más allá del deseo que me invadía las venas. Cada instinto que había perfeccionado a lo largo de los años me gritaba que corriera, que me protegiera antes de salir lastimada. Pero una voz más tranquila, una que había ignorado durante demasiado tiempo, susurró una verdad diferente. Algunos muros estaban destinados a ser derribados. Sí, suspiré, y la palabra se sintió como libertad, como salir al sol después de años en la sombra. Sí,
Nos daré una oportunidad. Su sonrisa era radiante, transformando sus rasgos severos en algo hermoso y vulnerable. Me atrajo hacia sí, sus brazos envolviéndome como si fuera algo precioso, algo que valía la pena proteger. Me fundí en el abrazo sintiendo su corazón latir contra mi mejilla, a juego con el ritmo salvaje del mío. Debo advertirte, murmuró en mi cabello. No soy fácil de amar. Soy exigente y terco. Tengo un reino que gobernar y enemigos que te usarían en mi contra. No puedo prometer que esto será simple o seguro. Me aparté lo suficiente como para mirarlo a los ojos, una feroz sonrisa curvando mis labios. Derroté a 5 guerreros para salvar a tu madre. Creo que puedo con un rey terco. Se rió y el sonido fue como música, como alegría con voz. Vas a ser un problema, ¿verdad? Absolutamente. Me besó entonces y se sintió como volver a casa. Sus labios eran suaves pero insistentes, con sabor a vino y promesa. Me puse de puntillas, entrelazando mis dedos en su largo cabello, atrayéndolo más. A medida que el beso se profundizaba, el calor me invadió, el deseo mezclándose con algo más profundo, más profundo. Esto era más que atracción, esto era reconocimiento. 2 almas finalmente encontrando su pareja. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, Carlos apoyó su frente contra la mía. Quédate, susurró. Quédate aquí en el palacio. Déjame cortejarte adecuadamente. Déjame mostrarte que ya no estás sola. Tengo una tienda que atender, un negocio. Trae tu fragua aquí. Instala un taller en el palacio. De todos modos, necesito nuevas armas, y no se me ocurre nadie en quien confiar más para crearlas. Sonrió, juvenil y encantador. Además, ¿de qué otra manera me aseguraré de que termines mi hoja? Llevas semanas trabajando en ella. Está casi lista. Protesté, riendo. Iba a entregarla esta semana. No es necesario. Ahora estás aquí. Puedes traerla tú misma cuando esté lista, junto con todo lo demás que necesites para hacer de este palacio tu hogar. Fue demasiado rápido, demasiado, pero de alguna manera se sentía bien. Me encontré asintiendo, aceptando cambiar toda mi vida por un hombre que solo conocía desde hacía semanas. Pero no se sentía como un extraño. Se sentía como una pieza perdida que finalmente encajaba en su lugar. Los meses siguientes me vieron mudarme al palacio, instalando mi fragua en el ala este, donde la acústica llevaba el tintineo del martillo sobre el yunque como una canción. Pasaba mis días forjando armas de calidad excepcional y mis noches con Carlos, aprendiendo la compleja danza de amar a un rey. No siempre fue fácil. Era tan terco como me había advertido, propenso a tomar decisiones sin consultarme, frustrado cuando yo desafiaba su autoridad. Pero también era tierno sin medida, mostrándome una dulzura que no revelaba a nadie más. Con su gente, sus guerreros, su consejo, era el rey lobo, feroz e inquebrantable. Pero conmigo era simplemente Carlos, un hombre que se reía de mis chistes, que escuchaba mis opiniones, que me abrazaba durante las pesadillas y me besaba al amanecer. Ana observaba el florecimiento de nuestra relación con un deleite apenas disimulado, a menudo comentando que había sabido desde el momento en que la salvé que yo estaba destinada a cosas más grandes. Eres la hija que nunca tuve, me dijo una tarde mientras paseábamos por los jardines del palacio. La guerrera que fui en mi juventud, pero con un corazón más suave. Le has devuelto la luz a los ojos de mi hijo. Le has dado algo por lo que luchar más allá del deber. Él también me ha dado algo, admití, tocando el colgante que aún llevaba alrededor del cuello. Una familia, un propósito más allá de la simple supervivencia. Nunca pensé que podría tener esto.
El amor a menudo llega cuando menos lo esperamos, niña. Y el tuyo es del tipo sobre el que escriben los poetas, el tipo que cambia el curso de la historia. Me sonrojé, avergonzada por la grandilocuencia de la declaración, pero no podía negar la verdad en las palabras de Ana. Lo que Carlos y yo compartíamos era raro, poderoso, una conexión que parecía profundizarse con cada día que pasaba. Los traidores fueron tratados rápida y públicamente, su conspiración expuesta para que todos la vieran. El gobierno de Carlos, fortalecido por la revelación de la conspiración en su contra, se volvió más seguro que nunca. Pero ahora gobernaba de manera diferente, con mi consejo atemperando sus instintos más duros, mi compasión equilibrando su pragmatismo. «Me haces mejor», me dijo una noche mientras estábamos en el balcón con vistas a la ciudad, la luna llena y brillante sobre nosotros. Me te estaba volviendo frío, María, duro. Olvidaba que gobernar no es solo cuestión de fuerza. También es cuestión de sabiduría y misericordia. Tú me lo recuerdas todos los días. Nunca fuiste tan frío como pensabas, repliqué, apoyándome en su pecho mientras sus brazos rodeaban mi cintura. Solo estaba solo, protegiéndote de la única manera que conocías. Pero ya no tienes que hacerlo. Ahora me tienes a mí. Nos tienes a nosotros. Nosotros, repitió, saboreando la palabra. Me gusta cómo suena eso. 6 meses después de que me mudara al palacio, Carlos me propuso matrimonio, no con una gran ceremonia o un espectáculo público, sino en privado en mi fragua, donde las chispas volaban del acero candente y el aire olía a carbón y sudor. Se arrodilló entre las herramientas de mi oficio, presentando un anillo que él mismo había hecho, tosco pero sincero. Había estado trabajando hasta tarde, como a menudo hacía cuando mi mente estaba demasiado activa para dormir. El sonido rítmico del martillo sobre el yunque era mi nana, mi consuelo. Cuando Carlos apareció en la puerta, aún vestido con su atuendo formal de consejo, sonreí ante la incongruencia de su porte real en mi humilde taller. ¿No podías dormir?, le había preguntado, dejando mis herramientas. Nunca puedo dormir bien cuando no estoy contigo, admitió, moviéndose hacia el cálido resplandor de la fragua. Y esta noche tengo algo que decir, algo que he estado tratando de encontrar el valor para decir durante semanas. Mi corazón había comenzado a acelerarse. La esperanza y el miedo luchaban en mi pecho. No soy herrero, dijo, su voz áspera por la emoción mientras se arrodillaba ante mí. El rey humillándose ante una mujer que había empezado la vida sin nada. Pero quería darte algo que hice con mis propias manos, algo que representa lo mucho que me has cambiado. Abrió una pequeña caja revelando un anillo que, de hecho, era tosco para los estándares de un maestro, pero que llevaba las marcas inconfundibles de horas de trabajo paciente, de un hombre aprendiendo un oficio para honrar a la mujer que amaba. Cásate conmigo, María, no porque serás reina, aunque lo serás, no porque nos unirá políticamente, aunque lo hará. Cásate conmigo porque te amo, porque eres mi mejor amiga, mi defensora más feroz, mi mayor desafío y mi lugar más suave para aterrizar. Cásate conmigo porque no puedo imaginar mi vida sin ti en ella. Las lágrimas habían corrido por mis mejillas, y por una vez no intenté ocultarlas. Este hombre poderoso, complicado, hermoso, había entrado en mi vida como una tormenta y había remodelado todo lo que creía saber sobre mí misma. Había demostrado que los muros podían escalarse, que los corazones podían sanar, que el amor no era debilidad, sino la mayor de todas las fuerzas. Sí, había susurrado, poniéndolo de pie. Mis manos temblaban mientras él deslizaba el imperfecto y perfecto anillo en mi dedo. Sí, 1000 veces sí.
Se abrazaron en la fragua esa noche, rodeados por las herramientas de mi oficio, el calor y la luz una bendición en su unión. Y supe con una certeza que eclipsaba toda duda que estaba exactamente donde debía estar. Las preparaciones de la boda consumieron los siguientes meses. El reino necesitaba una celebración, necesitaba algo alegre después de la oscuridad de la desaparición y la revelación de la conspiración. Carlos quería dar a su pueblo un espectáculo, pero más que eso quería darme a mí la boda que merecía. Prometo estar a tu lado, susurré, sosteniendo las manos de Carlos mientras la primera luz tocaba el horizonte, para desafiarte cuando te equivoques, apoyarte cuando tengas razón y amarte a través de todo lo demás. Prometo ser tu compañera, no tu súbdita, tu igual, no tu subordinada. Prometo forjar un futuro contigo, un día a la vez. La voz de Carlos tembló al responderme. Prometo honrar tu fuerza, nunca disminuirla. Prometo escuchar tu consejo, valorar tu opinión, respetar tu independencia. Prometo ser gentil con tu corazón, feroz en tu defensa y devoto a tu felicidad. Prometo amarte no como un rey ama a una súbdita, sino como un hombre ama a su alma, a la persona que encaja perfectamente con él. Ana bendijo nuestra unión con lágrimas de alegría, presionando sus manos sobre las nuestras. Que la luna los cuide a ambos, que su amor sea el fundamento de una dinastía que perdure a través de los siglos. Que siempre recuerden que los reinos más fuertes no se construyen sobre el poder, sino sobre el amor entre quienes gobiernan. Cuando Carlos besó a su nueva esposa, el sol salió por completo sobre el horizonte, bañándonos en luz dorada. Se sintió como una bendición, como si el universo mismo estuviera celebrando nuestra unión. La ceremonia pública que siguió fue grandiosa y hermosa, pero yo apenas noté las multitudes, las flores, el banquete elaborado. Mi atención estaba completamente en el hombre a mi lado, en la forma en que me miraba como si fuera lo más preciado de su mundo, porque para él lo era. Esa noche, en la privacidad de nuestra habitación, Carlos trazó las cicatrices de mi cuerpo con dedos reverentes. Cada una historia de supervivencia, de batallas liberadas y ganadas. Eres magnífica, suspiró. Cada centímetro de ti. Exploré sus propias cicatrices con igual devoción. Las marcas de un rey guerrero, de un hombre que había luchado por su trono y por su pueblo. Ambos somos guerreros, dije suavemente. Ambos supervivientes. Quizás por eso encajamos también. Quizás, asintió, atrayéndome hacia sí. O quizás siempre estuvimos destinados a encontrarnos. Dos almas que se complementan, separadas por las circunstancias, unidas por algo más grande y una noche agitada cuando salvaste la vida de mi madre. ¿Alguna vez te preguntas qué hubiera pasado si yo no hubiera estado allí esa noche? Pregunté divertida. Si hubiera tomado una ruta diferente, llegado solo unos minutos más tarde. Trato de no hacerlo, admitió Carlos, sus brazos apretándome. Porque la idea de no conocerte nunca, de no amarte nunca, eso es más aterrador que cualquier batalla que jamás haya enfrentado. Hicimos el amor despacio, con ternura, explorándonos con la paciencia de quienes tenían todo el tiempo del mundo. Cada toque era una promesa, cada beso un voto renovado. Cuando finalmente nos unimos, se sintió como la fusión de dos almas, como si el universo exhalara satisfecho. Después, tumbada enredada en sábanas de seda, tracé patrones ociosos en el pecho de Carlos. Nunca pensé que podría tener esto, confesé. Esta clase de felicidad, esta clase de paz. Pasé tanto tiempo construyendo muros, convenciéndome de que estaba mejor sola.
Gracias por ser lo suficientemente paciente como para esperar a que los derribara. Gracias por ser lo suficientemente valiente como para intentarlo, respondió, presionando un beso en mi frente. Sé que no fue fácil. Confiar en mí, confiar en esto. Pero María, te juro que pasaré cada día demostrando que tu confianza estaba bien depositada. Y así fue. A lo largo de los años que siguieron, a través de desafíos y triunfos, de guerras y paz, Carlos permaneció absolutamente devoto a su esposa. Me consultaba en cada decisión importante, valoraba mi consejo por encima de todos los demás, y nunca olvidó que yo era su igual, no su accesorio. Yo florecí en mi papel de reina, sorprendiendo a todos con mi diplomacia natural y mi feroz defensa de los ciudadanos más vulnerables del reino. Establecí programas de entrenamiento para jóvenes que querían aprender a combatir, abrí talleres para artesanos de todo tipo y utilicé mi propia historia para inspirar a otros a creer en su propia fuerza. Pero mi mayor alegría seguía siendo la fragua. Incluso como reina, me negué a renunciar a mi oficio, pasando horas trabajando el acero, creando armas y armaduras de calidad legendaria. Carlos a menudo se unía a mí allí, encontrando paz en el sonido rítmico de mi martillo, en la simple intimidad de observarme trabajar. «Sabes», dijo una tarde, apoyándose en el marco de la puerta de mi taller, «nunca recibí la primera hoja que me prometiste». Levanté la vista, la confusión cruzando mi rostro. «¿Qué? Por supuesto que sí. Te la di el día de nuestra boda. ¿No recuerdas?» «Esa fue una hoja ceremonial», aclaró, acercándose. «Hermosa, perfecta para exhibición, pero nunca terminaste el arma de trabajo que originalmente me encargaste, la que discutimos durante esas primeras semanas». La comprensión llegó y sonreí. «Tienes razón. Me distraje, terriblemente distraída». «De acuerdo», asintió, atrayéndome a sus brazos a pesar del polvo frío que me cubría. «¿Crees que por fin podrías terminarla? Me gustaría llevar un arma hecha por mi esposa. Algo que combine tu habilidad con mis especificaciones». «Creo que podría hacerlo», murmuré contra su pecho. «Pero te costará». «Oh, ¿y cuál es tu precio?» «Ayúdame en la fragua. Aprende el oficio. Quiero que la hagamos juntos». Carlos se rió, sorprendido y encantado. ¿Un rey aprendiendo herrería? ¿Qué dirá el consejo? Que su rey es lo suficientemente fuerte como para aprender nuevas habilidades, lo suficientemente humilde como para trabajar con sus manos, y lo suficientemente sabio como para valorar el conocimiento de su esposa. Me aparté, encontrando sus ojos con un desafío en los míos. «A menos que tengas miedo». «Aterrorizado», admitió con una sonrisa. «Pero ¿cuándo me he echado atrás ante un desafío que me hayas planteado?» Así que trabajamos juntos, codo con codo en la fragua, creando una hoja que era más que un arma. Era un símbolo de nuestra asociación, de la forma en que nos complementábamos, de la fuerza que encontrábamos en la unidad. Carlos demostró ser un estudiante diligente. Su disciplina de guerrero se tradujo bien en la paciencia requerida para el trabajo del metal. Y yo demostré ser una maestra paciente, guiando sus manos, mostrándole cómo leer el acero, cómo saber cuándo estaba listo. La hoja que creamos fue magnífica, perfectamente equilibrada, lo suficientemente afilada como para cortar el aire, hermosa en su letal simplicidad. Carlos la nombró Fuego Lunar, en honor a la noche en que salvé a su madre bajo la luna llena y el fuego que ardía en nuestros corazones. Siempre la llevó después un recordatorio constante de la mujer que había cambiado su vida, la reina que había conquistado su corazón más a fondo
de lo que él jamás había conquistado ningún territorio. Pasaron los años, trayendo hijos, trayendo pruebas, trayendo alegría y tristeza en igual medida. A través de todo, Carlos y yo permanecimos devotos el uno al otro, nuestro amor profundizando con el tiempo en lugar de desvanecerse. Gobernamos juntos, luchamos juntos, construimos un legado juntos que resonaría a través de generaciones. Pero quizás nuestro mayor legado fue la simple verdad que demostramos cada día, que la fuerza y la ternura no eran opuestos, sino complementos, que los guerreros más feroces podían tener los corazones más amables, que el amor podía ser tanto un arma como un escudo, un desafío y un consuelo, una elección que se renovaba cada mañana. Nunca olvidé de dónde venía. Mantuve mi fragua activa, aún creando armas y armaduras con mis propias manos, negándome a que mi título me distanciara del oficio que me había moldeado. Jóvenes venían a aprender de mí, atraídos por las historias de la reina que había derrotado a 5 guerreros a manos desnudas, que había surgido de la nada para estar al lado de un rey. Les enseñé más que guerrería. Les enseñé que la fuerza venía en muchas formas, que el honor importaba más que la victoria, que proteger a los débiles era el llamado más elevado al que cualquier guerrero podía responder. Mis estudiantes se convirtieron en una nueva generación de guerreros leales no solo a la corona, sino a los ideales que yo encarnaba. Hubo desafíos, por supuesto, nobles que resentían a una reina plebeya, que susurraban que carecía de la crianza adecuada, de la educación adecuada. Enfrenté su desdén con gracia y competencia, demostrando con acciones que el valor no tenía nada que ver con el nacimiento. Aprendí la política como había aprendido el combate, a través de la dedicación y la práctica incansable. Estudié historia y diplomacia, economía y derecho, negándome a ser descartada como simplemente la bonita esposa del rey. Carlos estuvo a mi lado en cada desafío. Su fe en mí nunca flaqueó. Cuando los consejeros cuestionaban mi presencia en reuniones importantes, él dejó claro que yo era su socia igualitaria en el gobierno, no un accesorio decorativo. Cuando los embajadores de otros reinos me trataban con condescendencia, él se aseguraba de que entendieran que faltarle el respeto a su reina significaba faltarle el respeto a él. No necesitas que te defienda, me dijo una noche después de una reunión del consejo particularmente contenciosa. Sé que eres más que capaz de luchar tus propias batallas, pero quiero que entiendan que cuando te atacan, nos atacan a ambos. Somos una unidad, María, siempre. Lo besé entonces, agradecida más allá de las palabras por su apoyo, por su comprensión de que la fuerza no significaba enfrentar todo sola. El primer año de nuestro matrimonio trajo una amenaza de las tierras del norte, incursores que probaban las defensas del reino, buscando debilidades. El consejo recomendó una respuesta militar, fuerza abrumadora para aplastar la amenaza decisivamente. Pero yo sugerí un enfoque diferente. Envíame a mí, había dicho, y la sala se había quedado en silencio. Absolutamente no, había respondido Carlos de inmediato, el miedo brillando en sus facciones. ¿Por qué no? Soy una guerrera probada. Hablo algunos de los dialectos del norte. Y lo que es más importante, enviar a la reina en lugar de un ejército envía un mensaje diferente. Le había mirado a los ojos con firmeza, queriendo que entendiera. Dice, no tenemos miedo. Dice que creemos en la negociación antes que en el derramamiento de sangre. Dice que somos lo suficientemente fuertes como para asumir riesgos por la paz. El debate se prolongó durante horas, pero finalmente Carlos había accedido, aunque su preocupación era evidente en cada línea de su cuerpo. Viajé al norte con una pequeña escolta, encontrándome con los incursores en terreno neutral. Las negociaciones fueron tensas,
cargadas del potencial de violencia, pero mi combinación de destreza marcial y respeto genuino los convenció. Entendí su desesperación, las cosechas fallidas que los habían llevado a saquear. Ofrecí acuerdos comerciales, ayuda en forma de suministros y conocimientos agrícolas a cambio de la paz. Regresé victoriosa, habiendo evitado la guerra sin una sola vida perdida, y el reino celebró mi sabiduría tanto como mi coraje. Incluso los nobles que habían dudado de mí tuvieron que reconocer mi éxito. Estuve aterrorizado cada momento que estuviste fuera, confesó Carlos esa noche, abrazándome tan fuerte que apenas podía respirar. Pero también estaba tan orgulloso que pensé que mi corazón estallaría. Eres extraordinaria, María. Ves soluciones donde otros solo ven conflicto. Yo veo personas, respondí simplemente. Los incursores no eran monstruos, eran padres desesperados tratando de alimentar a sus hijos. ¿Cómo no iba a intentar ayudar? Esa compasión unida a la fuerza definió mi reinado. Fui feroz cuando la ferocidad era necesaria, protegiendo a los vulnerables con la misma intensidad que había mostrado esa noche en el callejón. Pero también fui misericordiosa, siempre buscando entender antes de condenar, sanar antes de dañar. En nuestro 20º aniversario, regresamos al callejón donde la había salvado por primera vez a Ena. Era diferente ahora, más limpio, más seguro, transformado por la prosperidad que nuestro gobierno conjunto había traído. Pero la luna colgaba en la misma posición, llena y brillante, proyectando sombras plateadas sobre los adoquines. ¿Te arrepientes alguna vez?, preguntó Carlos, tomando mi mano mientras estábamos donde la violencia había estallado una vez. ¿De salvarla? ¿De comenzar este camino que te trajo hasta aquí? Miré a la luna, recordando a la chica que había sido, sola y segura de que así lo prefería. Pensé en todo lo que había seguido, los riesgos, los cambios, la aterradora vulnerabilidad de amar a alguien tan completamente. Luego miré a mi marido, al hombre que había demostrado que los muros estaban destinados a ser escalados, que los corazones estaban destinados a abrirse, que la mayor fuerza a veces se encontraba en la rendición. Ni por un solo momento, dije suavemente, esa noche pensé que solo estaba salvando a una anciana de unos ladrones. No tenía idea de que estaba salvando mi futuro, mi familia, mi corazón. Es curioso cómo funciona el universo, ¿no crees? ¿O es que a veces vemos lo que queremos ver, o estamos tan perdidos que cualquier camino nuevo parece la única solución? Hilarante, asintió Carlos, atrayéndome hacia sí. Aunque prefiero pensar que era el destino, que siempre estuvimos destinados a encontrarnos de una forma u otra. Siempre estuviste destinada a ser mi reina, María, y yo siempre estuve destinado a ser el hombre con la suerte de amarte. Lo besé entonces bajo la misma luna que había presenciado mi primer acto de heroísmo, la misma luna que había bendecido nuestra unión, la misma luna que brillaría sobre nuestros descendientes mucho después de que nosotros nos hubiéramos ido. Y en ese beso estaba todo lo que habíamos construido juntos, todo lo que habíamos sobrevivido, todo lo que nos habíamos convertido. Dos guerreros que habían encontrado la paz en los brazos del otro. Dos almas solitarias que habían descubierto que la mayor batalla no era contra los enemigos, sino contra el miedo a abrir el corazón. Dos personas que se habían arriesgado con el amor y habían descubierto que era el riesgo más gratificante que jamás habían corrido. ¿Fue todo perfecto? No. ¿Fue fácil? Para nada. Y hoy, años después, con todo lo que hemos vivido, ¿cómo me siento? Hay días en que me pregunto si todo fue un sueño, una locura. Días en que la soledad que me había definido por tanto tiempo intenta volver, susurrando dudas. Pero entonces miro a Carlos,
o a nuestros hijos, o el brillo de mi fragua. Y sé que, aunque el camino no fue sencillo, aunque sigue habiendo momentos de miedo y de incertidumbre, esta vida, esta extraña y maravillosa vida que construimos, es real. Quizás el destino no estaba escrito, sino que lo forjamos nosotros mismos, golpe a golpe, con el acero de la voluntad y el fuego de un amor que se negó a ser fácil. Así es, supongo. La vida es un lienzo complejo y uno pinta lo mejor que puede con los colores que le dan. No es un final feliz de cuento, no. Es mucho más real que eso. Es una historia en curso y estoy bien con eso.